El sonido de las risas y conversaciones llenaba el aire en la reunión familiar. Sentada en la mesa, observé cómo mis familiares se reunían, compartiendo anécdotas, historias que parecían no incluirme. Era como si estuviera en una sala de vidrio, protegida, pero completamente invisible. «Ana, ¿estás allí?», preguntó mi madre, su voz cortante atravesando o meu pesadelo de ansiedad. A medida que la conversación giraba, volví a sentir el eco de aquellas palabras que tantas veces me habían marcado. «¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?». La herida del pasado se reabrió, como un corte que no terminaba de cicatrizar, expuesta y dolorosa. En aquel momento sentí que la angustia me invadía. La confusión se asentó en mi pecho, y la eterna lucha por validar mi existencia chocaba contra el muro de expectativas que mi madre había construido a lo largo de 2 años. Era un ciclo que se repetía, como un disco rayado. Esa sensación de insuficiencia me perseguía como una sombra, recordándome constantemente que, no importa cuánto intentara, nunca alcanzaría el nivel de aceptación que tanto deseaba. ¿Por qué este dolor me define?, me pregunté en un susurro, sintiendo la soledad hacerse aún más palpable. En ese instante, la mirada de mi madre se cruzó con la mía, llena de crítica, una evaluación silenciosa que se sentía como un veredicto. Era un recordatorio de que, ante su presencia, mis logros y mis esfuerzos no solo eran invisibles, sino irrelevantes. Todo mi ser se sentía atrapado en un ciclo de autoexigencia que comenzaba a transformarse en desesperación. Sin embargo, algo en mí comenzaba a despertar. En lugar de aceptar esta herida como parte de mi identidad, empecé a cuestionar el patrón doloroso al que había estado atada durante tanto tiempo. ¿Por qué tenía que depender de su aprobación para validar mi ser? Cada crítica, cada comparación, solo parecía alimentar una bestia interior que me decía que no era suficiente, que nunca lo sería. La imagen de mí misma, atrapada en ese laberinto familiar de expectativas, comenzó a fragmentarse. La idea de la sombra junguiana llegó a mi mente, una voz interna que susurraba reconocer la parte herida que me negaba a ver. En medio de esa tormenta emocional, una chispa de esperanza comenzó a crecer. Las enseñanzas de Jung danzaban en mi mente, iluminando huecos oscuros donde las dudas arraigadas habían tomado albergue. Empecé a entender que este eco de dolor no solo me pertenecía a mí. Era un reflejo de mi historia familiar, de patrones que se repetían, de heridas que no solo me afectaban a mí, sino que estaban enraizadas en el corazón de mi madre. Podría ser que, al enfrentar mis sombras, comenzara a desenterrar la luz que había estado esperando liberar. Así, con el corazón agitado pero la mente en calma, me propuse un cambio. No quería que el dolor me siguiera definiendo. Me comprometía a iniciar un viaje interior, un camino hacia el autoconocimiento donde cada paso sería un intento de reconciliarme con mi historia. El eco de la herida en el presente se estaba transformando lentamente en un mantra de lucha por la autenticidad. Y con cada suspiro profundo, sentí que la vida estaba empujando suavemente hacia adelante, invitándome a descubrir la mujer que realmente era. Las noches en mi infancia estaban marcadas por un silencio ensordecedor, un vacío que se llenaba con los murmullos de un hogar donde el amor parecía siempre estar condicionado. Recuerdos fragmentados se agolpaban en mi mente como olas descontroladas, arrastrando viejas creencias que habían tomado forma a lo largo de los años. La figura de mi madre, potente y crítica, se erguía en el centro de esos recuerdos, una sombra que se proyectaba sobre cada rincón de mi ser. Recordé el día en que tuve mi primera aparición en el escenario del colegio. Estaba nerviosa, mi corazón palpitaba frenéticamente mientras los aplausos se hacían eco. Pero no era el aplauso del público lo que realmente anhelaba, era el brillo en los ojos de mi madre. A medida que terminaba mi actuación, vi su rostro entre la multitud, imperturbable, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aquella noche, al regresar a casa, recuerdo que me dijo en un tono seco: «Podrías haberlo hecho mejor, Ana». Fue en ese preciso momento que aprendí que el amor estaba directamente ligado a la perfección. A partir de ahí, no solo hice propios esos altos estándares,
sino que también comprendí que cada error que cometía era una prueba de que no era lo suficientemente buena para recibir su aprobación. Las comparaciones eran la norma en mi casa. Mi hermana, brillante y extrovertida, siempre en el centro del entorno familiar, parecía tener el don de iluminar las habitaciones donde entraba. «Compara lo que haces con lo que hace tu hermana», solía repetirme mi madre. Esa constante medición me fue desgastando. Cada elogio hacia mi hermana era una punzada de dolor que se instalaba en mi pecho. Durante años me vi a mí misma como un mero reflejo de su luz, destinataria de críticas y reproches. Cuanto más crecía, más me sentía atrapada entre la sombra de la niña perfecta y mi lucha interna por ser vista y escuchada. La niña interior que aún vive en mí, aquella Ana pequeña que anhelaba amor, se sentía completamente invalidada. Recuerdos de correr al vestíbulo esperando el abrazo reconfortante de mi madre después de un mal día se desvanecieron en una niebla de decepción. Cada vez que intenté mostrarle una herida emocional, de pronto, sus ojos se tornaban tan vacíos como el lugar donde se ubicaba mi corazón. «No llores, no tienes razones para estar triste», me decía, sin entender que su desaprobación exacerbaba mi dolor. Era como si mi tristeza no tuviera cabida en su mundo. El eco de esas viejas creencias resonaba con fuerza en mi mente. No eres lo suficientemente buena. Tu valor depende de lo que logres. En mi búsqueda por cumplir con las expectativas que me eran impuestas, comencé a descuidar mis propias necesidades, desarrollando una incapacidad para aceptar mis propias imperfecciones. A veces, me encontraba de pie frente al espejo, examinando cada ángulo de mi rostro mientras pensaba en qué estaba fallando. Mi reflejo me devolvía solo un rostro cansado y angustiado, una vocera de mis creencias más profundas, que mi identidad, mi esencia, eran mediocres. Poco a poco, la figura de mi madre se convirtió en una prisión emocional. La voz crítica que resonaba en mi mente no solo venía de ella, sino que la había internalizado. Era un eco del juicio que en mi interior seguía sonando. Detrás de cada crítica, no solo sentía la repulsión y el dolor, sino que también había una culpa profunda, como si fuera la encargada de cargar con el peso de mis fracasos. Aprender a ser más que una sombra, a reconocer que esta herida tan profunda era parte de un ciclo familiar sin fin, comenzaba a parecer una tarea inalcanzable. Mientras contemplaba todo esto en la oscuridad de mi habitación, una pequeña voz interior empezó a manifestarse. ¿Y si la sombra que había proyectado sobre mí desde mi infancia no era solamente un reflejo de mi madre? ¿Y si también era un claro testimonio de mis propias expectativas autoimpuestas? Podía sentir la necesidad de conectarme con aquella niña que había sido, la niña que había querido ser escuchada. Así, entre los recuerdos y la dolorosa realización de mis creencias limitantes, surgió la urgencia de explorar y sanar. Sin embargo, un nudo de resistencia se formó en mi pecho. Aceptar que mi madre también había sido herida, que cargaba con sus propias sombras y temores, se sentía como una traición a mi propia historia. Esa noche, mientras las lágrimas corrían por mi rostro, me di cuenta de que cada recuerdo doloroso era un ladrillo en el camino hacia mi libertad, y que debía tener el coraje de desenterrar los cimientos de esta herida. A medida que dialogaba con mi interior, entendí que estaba dispuesta a enfrentar estas viejas memorias y creencias. Era el momento de avanzar, de explorar de manera sincera la raíz de mi dolor y, más importante, de reconectar con mi verdadera esencia. La niña Ana y la mujer que soy hoy estaban listas para unirse en este proceso de sanación. Las raíces de mi dolor, profundas pero no indestructibles, comenzaban a ser iluminadas por un nuevo entendimiento. El camino hacia la autoaceptación empezaba a dibujarse ante mí, y aunque el trayecto sería difícil, estaba determinada a caminarlo. Por fin, sentía que la sombra de la crítica y la perfección empezaba a ceder, dándome un vislumbre de la autenticidad que tanto anhelaba. El día que recibí el libro sobre Jung de mi terapeuta, resultó ser un punto de inflexión en mi vida. En su portada, las palabras «la sombra» brillaban intensamente, captando mi atención y suscitando en mí una mezcla de curiosidad y aprensión. Con cada página que pasaba, me sumergía en un mundo donde el dolor y el autodescubrimiento se entrelazaban de maneras que jamás había imaginado.
Jung no solo hablaba de la sombra, sino que también exploraba cómo integrar esas partes de nosotros mismos que dábamos por descartadas, ofreciendo así una oportunidad para la transformación personal. Con cada capítulo, los recuerdos de mi infancia comenzaron a aflorar. Cada crítica que había recibido de mi madre se presentaba ante mí con una claridad dolorosa. Su juicio acerca de mis acciones no solo era un reflejo de sus expectativas, sino también del miedo que ella misma cargaba. Comprendí que el dolor que había cargado durante tanto tiempo no era únicamente mío. Era una herencia de traumas familiares. Las críticas se convertían en cadenas que me mantenían atada a un ciclo de inseguridades. Por cada comentario que me hacía sentir insuficiente, me daba cuenta de que su sombra proyectada sobre mí era, en gran medida, un reflejo de sus propias luchas. Aquel descubrimiento fue liberador. Ya no me sentía solo y aislado. Podía ver las conexiones que existían entre mi dolor y el de mi madre. Decidí que este entendimiento no podría quedarse en meras palabras. Era el momento de actuar, de reescribir mi narrativa. Las enseñanzas de Jung comenzaron a permear mi vida cotidiana. Comencé a nombrar mis sentimientos y emociones, y a confrontar mis ansiedades como signos de algo que necesitaba atención. Durante las sesiones de terapia, cada conversación se tornaba más rica, transformándose en un diálogo interno donde ya no era solo una espectadora pasiva. También empecé a recordar aquel profundo deseo de ser vista y reconocida. La niña interior que había ocultado sus anhelos bajo las críticas y las comparaciones empezaba a emerger. En cada recuerdo había destellos de una Ana creativa y soñadora que merecía ser escuchada. La idea de la crianza interior de Jung tomó forma en mi mente. Era hora de reavivar esa conexión con la niña que había sido, que había querido vivir sin miedo a la desaprobación. Esto implicaba llegar a conocer la profundidad de mis emociones, entenderlas y, sobre todo, aceptarlas. Sin embargo, la resistencia se interponía en mi camino. Aceptar que mi madre también había sido una víctima de su propio dolor me parecía un desafío monumental. Había momentos en que me sentía culpable por querer liberarme de la imagen de la hija perfecta que había creado en mi mente, como si traicionar su legado significara que abandonaba mis raíces. Pero en esas batallas internas, recordé las palabras de Jung. La única forma de lidiar con la sombra es integrarla. Cada vez que me encontraba con la resistencia, me decía a mí misma que enfrentar mi pasado no era traicionar mi historia, sino sanarla. El proceso fue profundo. Me dediqué a reflexionar sobre mis aspectos más oscuros, esos que había sido adiestrada a ignorar. Comprender que la sombra no era mi enemiga, sino una parte esencial de mí, cambió la forma en que me veía a mí misma. Cada emoción reprimida se convirtió en una parte fundamental de mi viaje, y poco a poco empecé a recolectar los fragmentos perdidos de mi identidad. Cada paso que daba hacia la autoaceptación representaba una reafirmación de mi propio valor. El silencio que antes consideraba un vacío se transformó en un espacio sagrado para la reflexión. Las reuniones familiares, que antes me llenaban de ansiedad, comenzaron a convertirse en momentos de oportunidad. Empecé a visualizar cómo sería expresar mis pensamientos y experiencias sin miedo. Cómo sería reivindicar mi voz. El llamado de Jung resonaba en mi interior como un mantra. Al integrar las lecciones de su trabajo, sentía que la luz comenzaba a dispersar la oscuridad. La lucha constante por encontrar mi identidad ya no parecía tan solitaria. La sombra de mi madre empezaba a perder su peso sobre mí, liberándome para explorar la autenticidad que tanto anhelaba. A medida que avanzaba, sabía que este viaje hacia el autoconocimiento no solo transformaba mi vida, sino que también tenía el potencial de sanar las heridas que se habían transmitido de generación en generación. Por primera vez, comprendí que el dolor y la lucha eran catalizadores de un crecimiento profundo. En ese momento de revelaciones, comprendí que el camino hacia la luz era aceptar cada parte de mi ser y abrazarlas por lo que eran. La sombra, en lugar de intimidarme, se convirtió en una guía hacia mi verdad y libertad. Estaba lista para comenzar a caminar este sendero, al fin sintiéndome en paz con el eco del pasado y preparada para forjar un futuro lleno de autenticidad y amor propio. Con el impulso generado por las enseñanzas de Jung, decidí que era el momento de profundizar en mi interior. La autoexploración no solo sería una tarea emocional, sino un viaje hacia el autoconocimiento,
que me permitiría confrontar las sombras que había cargado durante tanto tiempo. Me senté en mi habitación, rodeada de papel en blanco, y comencé a escribir. Al hacerlo, dejé que cada pensamiento fluyera sin filtros, sin prejuicios, al igual que el agua se desliza por un río. Recordé el momento en que tomé la decisión de ir a terapia por primera vez. La mezcla de miedo y deseo de ser escuchada me había llevado ahí. En cada sesión, enfrentaba mi propio reflejo, esa voz crítica que tantas veces había reprimido. El espejo se transformó en un aliado, permitiéndome ver no solo las inseguridades que había escondido, sino también el potencial inexplorado que habita en mi interior. Con el tiempo, empecé a identificar mis complejos, esos patrones de comportamiento que, como sombras, se arrastraban detrás de mí. La figura de mi madre aparecía con frecuencia en mis pensamientos. Sus críticas resonaban como melodías persistentes en mi cabeza. Su voz, que alguna vez había sido un grito de desaprobación, ahora se estaba transformando en una llamada a la acción. Comencé a notar cómo sus expectativas se colaban en mis decisiones cotidianas, como un relámpago que iluminaba mis inseguridades en momentos de duda. Un día, durante una sesión de terapia, mi terapeuta me preguntó: ¿qué pasaría si pudieras hablarle a esa voz que te critica desde dentro? Lo intenté. Cerré los ojos y me imaginé frente a ella. Por un momento, me vi como la niña que había sido, pero también como la mujer en la que me había convertido. Enfrenté la figura materna, confiriendo a mi madre una voz distinta, una voz de compasión en lugar de juicio. Soy suficiente, madre. Me permito ser imperfecta. Me escuché decir en silencio. Aquella simple afirmación fue como romper un hechizo. Liberó la carga que había estado llevando desde la infancia. Sentí la presión en mi pecho aflojarse, y las lágrimas empezaron a brotar, no solo de tristeza, sino de liberación. Aquella conexión con mi infancia, donde había anhelado ser vista y aceptada, ahora se estaba transformando en un poderoso acto de autoaceptación. La frase junguiana, la sombra de mi madre me muestra el camino a mi luz, tomó más fuerza que nunca. Al aceptar mi propia sombra y empezando a transformarla, entendí que las expectativas dolorosas que me había impuesto no definían quién era yo. Cada crítica de mi madre se convertía en un símbolo de lo que necesitaba romper, un ciclo de sufrimiento que se esperaba de que siguiera perpetuando. Durante las semanas siguientes, cada momento que pasaba en la terapia se convirtió en un espacio de descubrimiento. Empecé a explorar mi sombra a través de la escritura. Hice una lista de mis miedos: miedo al fracaso, a no ser amada, a no ser suficiente. Con cada uno de ellos, reflexionaba y escribía sobre las raíces de esos temores. Noté patrones. El miedo a no ser suficiente, por ejemplo, grew in the shadows of my childhood when I always sought validation that never came. Empecé a ver cada uno de esos miedos no como enemigos, sino como caminos que me llevaban hacia áreas que necesitaban sanación. Era un proceso desgastante, pero valioso. La aceptación de mis sombras me llevó a un lugar de compasión hacia mí misma. Comencé a ver a esa niña interior no como una víctima, sino como una aliada en mi viaje hacia la sanación. La imagen de la niña solitaria, con lágrimas en los ojos y un corazón abierto, era ahora un símbolo de valentía y resistencia. En una de mis reflexiones, me encontré revisitando ese momento en el vestíbulo de mi casa, cuando el aplaudir del público se transformaba en la fría mirada de desaprobación de mi madre. Ahora me pregunté, ¿qué habría pasado si me hubiera sentido apoyada en vez de juzgada? Esta pregunta giró en mi mente, invitándome a reimaginar la escena. Al hacerlo, me vi rodeada de apoyos, de amigos de la infancia, diciéndome que lo había hecho bien, y un aplauso sincero llenaba el aire. Imaginarlo fue inyectar un sentido de validación que siempre había deseado recibir. A cada momento de introspección, sentía que iba influyendo en mi vida diaria. Enfrentar mis sombras me ayudó a poner límites. En las reuniones familiares, comencé a expresar mis pensamientos, y la ansiedad que había llevado por tanto tiempo desapareció lentamente. Sentaba en la mesa y participaba activamente, incluso cuando sentía que la voz de mi madre intentaba interrumpirme. De repente, me di cuenta de que no estaba solo. Había formado una comunidad interna donde la niña y la mujer vital estaban en diálogo, quienes afirmaban que ambas eran valiosas y merecían ser escuchadas.
El proceso no estuvo exento de desafíos. Hubo días en que la sombra de mi madre regresaba como un eco en mis pensamientos, intentando recordarme cuál era mi lugar en la familia. Pero con cada enfrentamiento, cada llamada a la acción, recordaba que estaba eligiendo la autenticidad. Al integrar mi sombra, empezaba a ver el dolor del pasado como una fuerza transformadora. Era un camino hacia la autoaceptación. Estaba comenzando a florecer en la autenticidad. La relación con mi madre evolucionaba también. Aprender a hablar desde la autenticidad no solo era liberador para mí, también empezó a abrir puertas para que mi madre se viera a sí misma de otra manera. Quizás también podía aprender a ser vulnerable y conectar con mis propias inseguridades. La idea de que el amor corriera en ambas direcciones empezaba a tomar forma, un hilo que comenzaba a entrelazar nuestras historias de sanación. Así, la inmersión interior se adentraba más en la esencia de mi búsqueda. Cada paso hacia el autoconocimiento representaba una reafirmación de mi poder personal. En la intersección de la sombra y la luz, comencé a encontrarme a mí misma. Y en esa búsqueda, el descubrimiento más gratificante fue aprender que era suficiente. Todo lo que había vivido, cada dolor y cada lucha, me traía aquí, ahora, en este momento, y estaba lista para enfrentar el futuro con valentía. La transformación de mi vida fue un viaje intrincado y hermoso. Cada día traía consigo una nueva oportunidad para aceptar y abrazar las partes de mí que había ocultado, las que había calificado de insuficientes o inadecuadas. Durante las semanas posteriores a mi inmersión en el autoanálisis, noté cambios sutiles pero profundos en mi forma de ver el mundo, y lo más importante, en cómo me veía a mí misma. Cada interacción con mi familia se convirtió en un terreno fértil para practicar mi autenticidad, a la vez que navegaba por la delgada línea entre el respeto por mi madre y la afirmación de mi propia identidad. Una tarde de domingo, mientras la familia se reunía para una cena, el temor antiguo de ser juzgada me volvió a atrapar. La mesa estaba servida, el aroma de la comida llenaba el aire y la risa de mis hermanas reverberaba como un eco familiar. Sin embargo, en lugar de dejarme llevar por la ansiedad de convertirme en la hija perfecta, decidí hablar. Cuando mi madre comenzó a criticar la manera en que había elegido llevar mi carrera, sentí que las viejas inseguridades intentaban aparecer de nuevo. Respiré profundamente. Me centré en la voz de mi niña interior que había navegando a través de cada uno de mis temores. «Mamá», empecé, sintiendo la tensión en mi pecho. «Me gustaría que intentaras entender que la forma en que he decidido seguir mi carrera es algo que me apasiona mucho. No estoy buscando tu aprobación, pero me gustaría ser vista por mí misma». El silencio descendió sobre la mesa. Los ojos de mis hermanas se fijaron en mí, y a medida que las palabras salían de mis labios, una sensación de libertad me invadió. Había tenido miedo de ser rechazada, pero en vez de eso, descubrí una voz poderosa. En ese instante, vi cómo mi madre procesaba mis palabras, su rostro cambiando entre confusión y algo que parecía ser un destello de reconocimiento. No estaba reclamando su amor o su aprobación, solo pedía ser escuchada. Esa noche, después de la cena, mi madre se acercó a mí. La vulnerabilidad se reflejaba en su mirada, y por un momento sentí una conexión eléctrica por todo mi ser. «Ana», dijo con voz temblorosa, «me doy cuenta de que he sido dura contigo. Todo lo que he querido es lo mejor para ti, pero no siempre lo comuniqué de la manera correcta». Su honestidad me sorprendió. Fue un momento en el que ambas comenzamos a entender que detrás de cada crítica y desaprobación había una profunda preocupación, un anhelo de amor que había sido distorsionado por el miedo. A partir de ese día, sentí que se había abierto un nuevo capítulo en nuestra relación. Estábamos comenzando a construir puentes sobre antiguos rencores. En lugar de sentir que tenía que luchar por ser vista, ahora tenía la firme convicción de que merecía ser escuchada. Un recorrido que antes había estado carente de autenticidad se transformó en un espacio donde tanto mi madre como yo podíamos ser vulnerables ante la otra. A medida que esta conexión se profundizaba, también lo hacía mi autoconocimiento. Comencé a aceptar no solo mis cualidades positivas, sino también mis imperfecciones. El proceso de reconocer que cada aspecto de mí mismo tenía cabida fue liberador.
Aprendí a diferenciar entre mis expectativas y las de los demás. La idea de ser perfeccionista se empezó a desvanecer y comencé a relajarme en mi propia piel. Las sesiones con mi terapeuta se convirtieron en un espacio donde podía expresar todo lo que había descubierto. Comencé a contarle sobre esas interacciones familiares, particularmente la cena que había marcado un antes y un después. Con cada sesión, empecé a desgranar la forma en que mi infancia había moldeado mis creencias y la manera en que esas creencias influían en mis relaciones actuales. La autocompasión emergía en cada diálogo que compartía, un reconocimiento de que mis luchas eran parte del viaje humano, que todos pasamos por procesos de dolor y aprendizaje. La integración de mis sombras se convirtió en un acto de amor hacia mí misma. Reconocí que la crítica interna que había ocupado tanto espacio en mi mente era solo una voz de una parte de mí que necesitaba más cariño. En lugar de luchar contra ella, comencé a dialogar. Entiendo que estás preocupada por mí. Sé que temes que no sea suficiente, pero también tengo el poder de tomar decisiones que me hagan feliz. Cada vez que enfrentaba esa voz, sentía un alivio mayor y la confianza de que estaba eligiendo un camino más auténtico. Mientras tanto, me dedicaba a cuidar mi crianza interior. Las pequeñas cosas que disfrutaba como niña, como dibujar o explorar nuevas pasiones, regresaron lentamente a mi vida. Comencé a participar en talleres de arte, a escribir poesía y a permitirme tener tiempo para actuar y jugar. La niña que había sido, esa que había permanecido en la sombra, ahora guiaba mis decisiones. Me sentía más viva que nunca y decidida a dejar atrás las cadenas que me habían mantenido cautiva. Una tarde, mientras paseaba por el parque, vi un grupo de niños jugando. La risa y la despreocupación en sus rostros me hicieron recordar la pureza de la infancia. En vez de nostalgia, sentí una ola de gratitud inundar mi ser. Comprendí que, aunque había sufrido, cada experiencia había sido parte de mi viaje, y que el dolor podía ser un vehículo para la transformación. La decisión de vivir desde la autenticidad no fue solo un compromiso conmigo misma, sino también un regalo a quienes me rodeaban. Comencé a notar cómo los cambios en mí impactaban mis relaciones. Cuando compartía mi verdad, les daba a los demás el permiso implícito de ser ellos mismos, de abrirse y mostrar sus propias vulnerabilidades. Las conversaciones con mis seres queridos se hicieron más significativas, con un intercambio genuino donde el amor y la comprensión florecían. A medida que continuaba integrando cada aspecto de mi ser, mi vida se convertía en una celebración de la autenticidad. Las sombras ya no eran sinónimo de miedo, sino de un camino hacia la luz. Estaba aprendiendo a funcionar desde un lugar de amor vibrante y generoso. La primera vez que mi madre y yo encontramos un momento para sentarnos juntas y compartir no solo críticas, sino sueños y anhelos, sentí que la ruptura generacional comenzaba a sanar. En retrospectiva, el desafío de enfrentar mis sombras se convirtió en una liberación. Con cada paso en el camino hacia mi autenticidad, recordaba la frase de Jung: la humanidad no puede ser ignorada. En todo lo que nos molesta y nos hace daño, también debemos encontrar nuestros mayores aprendizajes. Esa verdad se convirtió en un faro, guiando mi camino mientras abrazaba a la mujer que me estaba transformando. Esta transformación era solo el inicio de una hermosa historia, y estaba lista para abrazar cada nuevo capítulo que la vida me ofrecía. Con cada nuevo día, la práctica de mi libertad se convirtió en un ritual sagrado. Vivir auténticamente no era solo un compromiso conmigo misma, sino también un regalo para quienes me rodeaban. Así, decidí que debía transformar mis conocimientos en acciones concretas. Los desafíos que antes me parecían abrumadores comenzaron a convertirse en oportunidades de crecimiento y conexión. Empecé a implementar pequeños cambios en mi vida cotidiana. Durante una sesión de yoga, en un estado de profunda meditación, visualicé las partes de mí que habían estado en conflicto, esos miedos que intentaban arrebatarme mi paz. Mientras seguía la guía de mi maestro, comprendí que podía dejar ir lo que no me servía y abrazar mi autenticidad. En lugar de enfrentarme a la sombra con temor, recibía esa parte de mí con amor. Una tarde, durante una cena familiar, decidí que era el momento de poner en práctica lo que había aprendido. Mi madre empezó a criticar mis elecciones profesionales,
y la ansiedad habitual comenzó a apoderarse de mí. Pero esta vez, respiré profundamente y respondí: «Mamá, aprecio tu preocupación, pero he elegido este camino porque me apasiona. Espero que puedas apoyarme». Mi corazón latía con fuerza, pero sentí una liberación transformadora en cada palabra que pronunciaba. El silencio que siguió a mi declaración era nuevo. Las risas de mis hermanas se detuvieron y por primera vez sentí que había compartido algo significativo. La mirada en el rostro de mi madre era de sorpresa, pero también de introspección. Mi valentía fue no solo un acto personal, sino el inicio de un cambio profundo en nuestra dinámica. En ese momento, cuando nos miramos a los ojos, supe que estábamos dando un paso hacia una relación más auténtica y comprensiva. A medida que los días pasaban, comencé a notar cómo estos cambios impactaban mis relaciones. Cuando me abría y compartía mis pensamientos, les daba a los demás el permiso implícito de ser ellos mismos. Las conversaciones con mis seres queridos se volvieron más profundas, llenas de amor y comprensión. Las pequeñas interacciones cotidianas adquirían un nuevo significado. Cada palabra se convertía en un acto de afirmación y conexión genuina. Una de las experiencias más reveladoras se produjo en un taller de arte al que asistí. Decidí exponer mi historia, mi viaje de sanación, frente a un grupo diverso de personas que anhelaban escuchar sobre el poder de la autenticidad. Al compartir mis luchas y logros, no solo encontré catarsis, sino también un sentido renovado de comunidad. Los participantes hicieron eco de mis sentimientos, y juntos construimos un espacio donde la vulnerabilidad dejó de ser sinónimo de debilidad. Salí de allí con el corazón lleno, sin duda, sobre la importancia de ser un faro para aquellos que buscaban luz en su propio viaje. A través de mis conversaciones y talleres, aprendí que la vulnerabilidad es un acto de coraje. Cada vez que compartía mis emociones, las viejas creencias se desmoronaban, abriendo paso a una conexión auténtica con los demás. Descubrí que las sombras, lejos de ser un obstáculo, eran parte integral de mi viaje hacia el amor propio. Sin embargo, el viaje no estuvo exento de desafíos. Aunque había integrado muchas lecciones, había días en que las dudas sobre mi valía resurgían. Durante esos momentos, me recordaba a mí misma el poder de la autoobservación. Practicaba la autorreflexión, preguntándome dónde se originaba esa inseguridad. Mientras más exploraba esas emociones, más interrumpía el ciclo de la autocrítica. Era un proceso en curso, y juntos, el dolor y el crecimiento se convertían en la danza de mi esencia. Un momento particularmente impactante ocurrió en una reunión familiar. Mientras compartíamos anécdotas, sentí la necesidad de preguntar a mi madre cómo se sentía en relación a las decisiones que había tomado. Su sorpresa fue seguida de una conjunción de emociones. Alegría y tristeza coexistían. «Ana, veo que has encontrado tu voz. A veces me siento perdida en cómo apoyarte». Al escuchar su vulnerabilidad, sentí que nuestras barreras se desmoronaban lentamente. Nos estábamos acercando, abriendo caminos para que la comunicación fluyera sin miedo y sin juicios. Decidí que estos momentos de conexión debían ser cultivados. Empecé a planificar encuentros conscientes con mi familia, donde el foco estuviera en compartir sueños y metas en lugar de juicios. Estas cenas se convirtieron en un espacio donde pudimos discutir nuestras aspiraciones sin temor a la crítica. Aprendí que, al compartir mis metas y alentar a los demás a hacer lo mismo, alumbraba la posibilidad de crecimiento mutuo. A medida que seguía alimentando estas relaciones, me di cuenta de cómo el viaje hacia la autenticidad no solo transformaba mis interacciones, sino también me dejaba un legado de amor y fortaleza. El compromiso de ser franca y vulnerable impactó a todos los que me rodeaban, creando una ola de apertura y confianza. Con cada conversación profunda y cada conexión significativa, mi vida se convertía en una celebración del ser. Ya no era solo una observadora de mi vida. Había pasado a ser una participante activa en la creación de relaciones significativas y auténticas. Esta transformación se extendió más allá de mí. Se convirtió en un hilo que conectaba mis experiencias con las de quienes amaba. El camino hacia la libertad y la autenticidad me había llevado a un lugar de paz interior, una paz fundamentada no en la perfección, sino en la aceptación. Cada día se sentía como un regalo, una nueva oportunidad para abrazar lo que era y construir lo que aspiraba a ser.
pronto comprendí que la vida se trataba de fluir con lo que es, abrazando tanto las sombras como la luz. Así, la práctica de la libertad y el amor propio me acompañaron en cada paso. El viaje continuó, y mientras mantenía la mirada firme hacia el futuro, sabía que cada decisión tomada desde la autenticidad me acercaba más a la mujer en la que quería convertirme. Con un corazón pleno y lleno de gratitud, estaba lista para seguir abrazando cada nuevo capítulo que la vida tenía reservado para mí. A medida que avanzaba en mi viaje de transformación, cada paso hacia la autenticidad resonaba en mi entorno. Las cenas familiares se convirtieron en espacios de conexión genuina, donde compartíamos no solo nuestras aspiraciones, sino también nuestras inseguridades. Empezamos a tener conversaciones abiertas, donde las críticas fueron reemplazadas por el apoyo y el entendimiento. Al compartir mis metas y alentar a los demás a hacer lo mismo, comenzamos a construir un espacio donde el amor y la fortaleza florecían. Mis interacciones con la familia evolucionaron profundamente. Un día, en una de nuestras cenas, mi hermana abrió su corazón sobre sus propias luchas. A veces siento que nunca estoy a la altura, compartió, y en lugar de sentirme defensiva, la escuché. Respondiendo con compasión, le dije, no tienes que ser perfecta para ser amada. Esa experiencia me hizo ver cómo nuestras heridas estaban conectadas y cómo al abrirnos podíamos sanarlas juntos. La relación con mi madre siguió creciendo. En una tarde tranquila, mientras tomábamos café, ella me confesó, a menudo he sido dura contigo porque temía perderte. Esa vulnerabilidad fue un momento revelador. La vi no solo como mi madre crítica, sino como una mujer con sus propios miedos. Esta comprensión nos permitió otorgar espacio para la honestidad, llevando nuestra relación a un nuevo nivel de intimidad. Mis encuentros familiares se transformaron en lo que antes no habíamos podido alcanzar, una comunicación honesta y amorosa. La risoterapia y las conversaciones llenas de fragilidad se convirtieron en la norma, ayudándonos a todos a enfrentar nuestras sombras colectivamente. Este sentido de confianza nos unió, convirtiendo momentos de tensión en oportunidades para el entendimiento. Mientras conectaba con mi familia, también comencé a reencontrarme con mis pasiones. La pintura, un amor que había estado dormido, regresó a mi vida. Al permitirme crear sin limitaciones, descubrí una vía poderosa para expresar lo que a menudo no podía verbalizar. Cada trazo en el lienzo se convirtió en una salida para liberar las emociones reprimidas. Esta forma de arte se volvió una celebración de mi pasado, un homenaje a mi viaje de sanación. Además, decidí utilizar mi experiencia para ayudar a otros. Comencé a ofrecer talleres sobre autenticidad y vulnerabilidad, compartiendo mi historia con aquellos que estaban en su propio camino de descubrimiento. Cuando narré mis luchas, vi cómo las personas se iluminaban, comenzaron a abrirse, compartir sus propias experiencias y crear un espacio seguro donde todos podían ser auténticos. Era un diálogo enriquecedor, donde el dolor se convertía en sanación compartida. Con el tiempo, sentí que el viaje que había iniciado se extendía a los demás, y cada taller era una travesía de iluminaciones mutuas. Al abrir mi corazón, podía ver cómo mi lucha resonaba en otros, y cómo, al compartirla, estaba ayudando a sopesar el peso que llevaban. Ya no era solo un eco de mis propios miedos. Estaba construyendo un puente a través del ciclo del dolor hacia uno de sanación. La vida empezaba a sentirse como un flujo de amor y libertad, y ese cambio era palpable. Las sombras que solían acecharme se transformaron en aliados que me enseñaron lecciones valiosas. Aprendí a abrazar mis imperfecciones y a ver la belleza en la vulnerabilidad. Mientras caminaba por este camino, me di cuenta de que se trataba de un viaje perenne hacia el autoconocimiento. Con cada nuevo día, el legado que estaba construyendo se volvía más claro. No solo quería ser un faro de autenticidad, sino también un catalizador para que otros también florecieran en su verdad. Saber que mis experiencias podían inspirar a otros a reconocer su propio valor era un regalo inestimable. Mirando hacia el futuro, me sentía lista para seguir abrazando cada capítulo de esta hermosa historia. Las lecciones aprendidas, las conexiones reforzadas y el amor que fluía entre mis seres queridos se convirtieron en un faro, iluminando el camino hacia una vida plena. La luz que había descubierto en mí resonaba más allá de mí. Se extendía a todos aquellos que se cruzaban en mi camino,
Así, floreciendo en mi nueva identidad, sabía que mi viaje hacia la autenticidad era solo el comienzo de algo aún más hermoso.